Descubriendo. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Hoy en Descubriendo vamos a tratar el formato de invitados porque tenemos precisamente un invitado desde los Estados Unidos, exactamente en el estado de Nebraska. Se encuentra nuestro amigo William Matamoros, investigador de todo este conocimiento que nos lleve a comprender un poco más de ese pasado, de todo ese conocimiento que se nos ha negado a través del manejo y de la falsa interpretación bíblica. Ya lo hemos tenido en ocasiones anteriores y ha sido bastante productivo las exposiciones, las investigaciones que él nos ha hecho. William Matamoros. Hoy nuestros compañeros no nos acompañan, estamos en emisión especial de Semana Santa y hemos querido entregarles a ustedes esta investigación de nuestro invitado. Saludo a William. Hola William, ¿cómo estás? Bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfectamente y muy contento que estés con nosotros hoy aquí en el programa con una de tus interesantes investigaciones. Quiero decirte que las que nos has compartido ha tenido bastante aceptación, pues ha hecho pensar a más de uno en el tema de esos secretos ahí contenidos en el documento bíblico. ¿Qué nos tienes para hoy? No, bueno, primero agradecido porque me hayan invitado otra vez al programa y no, esperando de que así como los demás programas fueron fructíferos, bueno, este también lo sea. Bueno, y el tema para hoy es el secreto del Edén, algo que se nos ha ocultado y está ahí, está ahí. Lo que pasa es que a través de literatura religiosa y palabras adornadas se ha encubierto un poco, pero es algo que no vamos a decir de que es la verdad absoluta, pero que tiene mucha probabilidad de ser muy real. Claro, entonces fíjate, aquí nosotros nos hemos arriesgado también a tocar el tema del Edén. Es un tema interesante porque, bueno, se cuenta de que allí surgió todo el proceso de creación de la humanidad y todo aquello, Adán y Eva, Caín y Abel. Sin embargo, con las interpretaciones que hemos hecho, por supuesto, alejadas de la interpretación religiosa, nos han hecho ver y notar cuestiones muy distintas. En esta oportunidad, ¿qué has notado? Bueno, primero, una de las cosas que hay que entender es que el Edén no es lo que realmente nos contaron a través de las religiones. El Edén, más que todo, era un laboratorio. Cuando la Biblia habla en el texto bíblico, se menciona de que Dios creó y que movía esto, que separaba las aguas y todo eso. Realmente lo que estaban haciendo estos personajes que llegaron, de los que menciona Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9, que dice que cayeron aquí al planeta, lo que estaban haciendo era reordenando un lugar determinado para poder plantar en ese lugar una base. En este caso sería un laboratorio donde ellos iban a experimentar. Empezaron a experimentar con plantas comestibles, como por ejemplo el trigo, la papa, pero también empezaron a experimentar con animales y, como ya sabemos, también experimentaron con el hombre que ya existía en el planeta. O sea, el Adán bíblico no es una creación de Dios o como se nos muestra en la Biblia, sino que realmente es una modificación genética del hombre que ya existía, del Adán que ya existía en el planeta Tierra.
O sea, básicamente. lo que entendemos es que el ser humano ya plantado en el planeta Tierra atravesó por un proceso de manipulación genética por algunos seres que lo introdujeron en lo que bíblicamente conocemos como el Edén. Pero hoy descubrimos en esta investigación que más allá que un paraíso, que un lugar, que un huerto, es una situación en la que fue sometido genéticamente, ¿no? Exactamente. Yo en uno de los programas que tengo publicado en los canales, donde ya sabes, tengo dos canales, uno es Despierta, este es el tiempo, y el otro es El Túnel. Bueno, hay un programa que se llama Los otros humanos antes del Adán bíblico, y hay otro que se llama la manipulación, Adán, manipulación genética o creación divina. En este yo, en la investigación que desarrollo en estos programas, eh, hablo sobre que a estos humanos que ya existían, estos seres que llegaron, escogieron a los varones principalmente como mano de obra para lo que ellos necesitaban en este lugar, al que le llaman el paraíso o el Edén. Ellos manipulan su genética para, los científicos le llaman evolución piloteada. Lo que hacen es acelerar su mente para que pueda recibir órdenes y cumplirlas. Entonces, estos ya llegan a ser diferentes a los que estaban fuera de este lugar. Pero estos lo que hacen es crearles una mujer. O sea, la Biblia nos habla de una sola pareja, pero en realidad no es una, son muchas. Y a estos hombres que estaban aquí, no solamente los modifican genéticamente, sino que también les crean un clon, pero hecho mujer, a través de la manipulación de los cromosomas. Entonces, ya estando con una pareja, es ahí donde viene la historia bíblica, que se encarga de hablar de una en específico, que es la que va a seguir la línea que lleva hasta el pueblo de Israel, porque la Biblia de eso es que se encarga, de la historia del pueblo de Israel, no de la historia de la humanidad. Ese punto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque siempre hemos asegurado, nos han hecho creer que el Génesis bíblico es un reflejo, o mejor, una historia que refleja el origen de toda una humanidad. Sin embargo, cuando comenzamos a estudiarlo a profundidad, lo que estamos viendo es una especie de genealogía que va conduciendo hacia el pueblo hebreo, hacia el pueblo judío, que se constituiría con esa falsa deidad manipuladora en, en lo que hoy todo el mundo cree que es, ¿no? El pueblo escogido por Dios. Así mismo, así mismo. Entonces, claro, cuando nosotros leemos el documento bíblico, entonces en ocasiones nos vamos a sentir frustrados al leer ciertos textos porque no le vamos a encontrar ningún sentido, ¿verdad? Ningún sentido desde la forma de ver las cosas nosotros ahora, ¿verdad? En la actualidad. Sí. Y uno de esos textos sin sentido es lo que sucede allí en el Edén. Una historia que cuenta de un Dios que pone a una pareja en un jardín y que este jardín estaba lleno de árboles, ¿verdad? Con ricos frutos, pero este Dios les dice que pueden comer de todos los árboles menos del que está en el centro. Y para colmo de males, resulta que ese árbol, ya se me enredó la lengua, se me salió cubano. Resulta que para colmo de males, este árbol se encuentra Medio del paraíso. en el medio, y no solamente eso, tiene el fruto más delicioso, más codiciado, más tentador que hay en todo el jardín, ¿verdad? Eso es lo que nos cuenta la historia bíblica. Les dice también de que este árbol representa el conocimiento del bien y del mal. Y el día que ellos dos coman de ese árbol, entonces van a morir. La historia bíblica nos sigue contando que luego, un día en que la mujer se encontraba cerca de este árbol, le apareció una serpiente y que ésta hablaba y que la tentó a que comiera del fruto delicioso de ese árbol. Y la mujer le dice que tiene una prohibición, que es comer de este árbol. O sea, ella tiene sobre su cabeza una amenaza de que el día que ella coma o ellos dos coman, los dos van a morir. Entonces, según el cuento bíblico, la serpiente le dice que eso es puras mentiras y patrañas de Dios, ¿verdad? Sí, que coma. Y que si come no le va a pasar nada.
Y la mujer, sin pensarlo dos veces, entonces comió, y no solo eso, sino que le lleva el fruto a su marido para que éste también coma y se muera. Esa es la historia que nos cuentan y que normalmente nosotros creemos, ¿verdad? Como una verdad. Sí. Entonces, dice que luego Dios se da cuenta de que ellos comieron y los castiga, expulsándolos del precioso jardín y los condena a morir fuera de él. Ahora, ya fuera de este jardín, esta pareja, que según la historia bíblica es una pareja sola en un planeta totalmente vacío, dice que deciden tener hijos y tienen dos varones, uno llamado Caín y el otro se llama Abel. Cuando estos aparentemente son adultos, porque la Biblia no explica mucho, nada más salta de un versículo a otro de que nacen y después ya son adultos. Ya están grandes, ¿no? Sí. O sea, decimos que son adultos porque ya es como una suposición. Estos dos muchachos le ofrecen cada uno un sacrificio a este mismo Dios que expulsó a sus padres del jardín, ¿verdad? De ese paraíso, porque supuestamente este Dios sigue preocupado por ellos. Tú nos Y compartiste, perdón, William, tú nos compartiste una presentación. Quisieras que pusiéramos este material de apoyo en la claro, diapositiva número 1. Sí, pero es que antes de llegar ahí, Ajá. Tenemos que ver primero La historia. la historia que nos cuentan, De acuerdo. para entonces empezar a desenvolver todo esto que es una mentira. De acuerdo. Me Realmente. avisas cuando necesites que coloque la primera diapositiva para que los televidentes estén muy atentos ahí a la información y sobre todo que Exacto. apunten las citas que tú hoy nos vas a compartir para que hagan una investigación personal complementaria y no solamente queden con lo que tú les vas a compartir, sino que amplíen mucho más. Sí, correcto. Si ellos no corroboran lo que uno les dice, seguimos embarcados, así literalmente, en la creencia. Sí. Bueno, según la historia bíblica, Caín cultivaba la tierra y le ofrece a este Dios, le ofrece el fruto de su trabajo. Y Abel, quien era un pastor de ovejas, le ofrece también el fruto de sus ovejas. El relato bíblico dice que Dios solo valora la ofrenda de Abel porque era agradable ante sus ojos, mientras que rechaza la de Caín, y este por celos mata a su hermano. Y este Dios le castiga expulsándolo de la tierra donde se encontraba y fue a habitar a otra ciudad llamada Nod, al oriente de Edén, donde encontró mujer y tuvo su propia familia. Ahí empieza a sacar tus propias conclusiones. Correcto. Según las religiones de hoy en día, la humanidad prácticamente sufre una maldición por culpa de esta pareja, que fue desobediente al comer una fruta y que el Señor le prohibió que comiera. Y por ende hoy todos morimos por causa de Adán y Eva. El famoso pecado original. Básicamente ese es el relato bíblico del pecado original. Correcto. ¿Verdad? Así es. Y esta doctrina hoy millones de personas, ¿verdad? Se la creen como un relato real y de que es verdad que por comer un fruto de un árbol prohibido hoy todos morimos. Y tenemos tantos problemas y que por eso hoy tenemos tantos problemas como humanidad por la desobediencia de esta pareja. Pero la pregunta es, Neil y oyentes, televidentes, ¿y si realmente lo que ocurrió en este lugar llamado Edén fue algo mucho más grande y profundo y que la historia bíblica nos está ocultando? Eso es lo que hay que empezar a preguntarse y vamos a dilucidar en este momento, ¿verdad? Y para eso vamos a leer algunos textos bíblicos que dejarán pistas que un lector apercibido va a detectar fácilmente. También debemos recurrir a otros documentos antiguos que no se encuentran dentro del documento bíblico. Eso tiene uno que sabérsela, ¿va? Entonces, vamos a recurrir a ese primer texto que se encuentra en Génesis 4. capítulo 4. Okay. Vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está. Ok. Dice, todos hemos creído de que todo ocurrió por comerse una fruta. Pero aquí el texto nos dice, conoció Adán a su mujer Java. Esto lo estamos sacando de la Biblia BTX 4, ¿verdad? Dice, conoció Adán a su mujer Java y concibió y dio a luz a Caín y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Ok, aquí nosotros tenemos que empezar a tratar de ver entre líneas qué es lo que nos está diciendo este texto, ¿verdad?
porque normalmente puede traer confusión al lector, porque dice de que Adán conoció ya a Eva o a Java. Ya sabemos que la palabra conocer en el texto antiguo, en estos textos antiguos, es tener relaciones sexuales. Entonces, y el texto nos menciona de que Adán conoce a su mujer como si a partir del momento en que fueron expulsados es la primera vez que ellos tienen una relación sexual, ¿verdad? Y que no la tuvieron antes. Pero luego el mismo texto dice que ella expresa lo siguiente, que ha adquirido varón de parte de Elohim. Es entendible más cuando la mayoría de personas leen la Biblia Reina Valera, porque la Reina Valera cambia todo el sentido del texto. Cuando dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, eso ya cambia todo. Es como que yo diga, bueno, yo tengo este papel gracias a Dios, por la voluntad de Dios. Es muy diferente a cuando la expresión que se menciona en la Biblia BTX dice, adquirí varón de parte de Elohim, ¿verdad? Cambia el sentido. Son personajes, bueno, pudiese parecer el mismo personaje, pero tendrían unas connotaciones un poco distintas, ¿no? Es lo que nos quieres No, decir. lo que pasa es que la palabra adquirí varón Ajá. de parte ya cambia el sentido a que fue por la voluntad, ¿verdad? Ok. Mira, aquí hay un secreto a voces, ¿verdad? Que el pueblo de Israel sabía. Y era de que Eva tuvo una relación sexual con este Elohim al cual la Biblia le llama la serpiente, ¿verdad? Esto era un secreto a voces que todos lo sabían. Mira, vamos, pon el segundo texto. Ok, aquí lo Que está, tenemos. este se encuentra en Juan 8:41. Aquí me avisas cuando lo tengas puesto. Ya lo tenemos puesto. Ok. Recordemos que en este texto el Cristo confronta a los judíos y les dice básicamente que el padre de él no es el mismo de ellos. Y estos le responden lo siguiente. Le responden lo siguiente. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron ellos a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mira, hasta el día de hoy, muchas personas han pensado que esto que expresan los judíos en este texto se debe a una forma de ofensa hacia Jesús el Cristo, ya que era sabido que en la región de que José no era el padre biológico de Jesús, ¿verdad? Y Sí, la claro. creencia hasta ese momento era que él era producto de un adulterio. Pero hoy comprendemos que ellos estaban haciendo una referencia al secreto del Edén. ¿Por qué lo decimos? Leamos el siguiente texto que se encuentra en el protoevangelio de Santiago. Yo Vamos a... quiero que tú lo leas. Correcto, vamos a colocarlo en pantalla para leerlo. Dice, Vuelta de José, número 13:1. Y Ujú. llegó el sexto mes de embarazo. Y aquí que José volvió de su trabajo de construcción y entrando en su morada, la encontró encinta y se golpeó el rostro y se echó a tierra sobre su saco y lloró amargamente diciendo, ¿en qué forma volveré mis ojos hacia el Señor mi Dios? ¿Qué plegaria le dirigiré con relación a esta jovencita? Porque la recibí pura de los sacerdotes del templo y no he sabido guardarla. ¿Quién ha cometido tan mala acción y ha mancillado a esta virgen? ¿Es que se repite en mí la historia de Adán? Bien como en la hora misma en que ésta glorificaba a Dios, llegó En la que serpiente, en que éste glorificaba a Dios, llegó la serpiente y encontrando a Eva sola, la engañó así como ha ocurrido o así me ha ocurrido a mí. Esto está en el ¿viste? protoevangelio de Santiago. Ese se encuentra en el protoevangelio de Santiago. O sea, era algo que ya ellos sabían que había ocurrido. Ahora, nosotros en Occidente somos ignorantes de esta historia. ¿Por qué? Porque nosotros solo hemos creído la historia que nos cuenta el texto, el documento bíblico, y no buscamos fuera del documento bíblico. ¿Me vas entendiendo? Claro, por Pero supuesto. esto es algo que ya ellos conocían muy bien.
el pueblo judío lo conocía. Y por eso a Jesús le tiran esa puñalada, ¿va? O, o- Como o por sea, quererlo ofender. o sea, William, que lo que hay que resaltar de este versículo o de esta parte del protoevangelio de Santiago es cuando hace una referencia a que se repite la historia de Adán. Bien como en Correcto, la hora misma en que éste glorificaba a Dios, llegó la serpiente y encontrando a Eva sola, la engañó, así me ocurrió a mí, dice este correcto. protoevangelio. Entonces, ellos sabían qué había ocurrido en el Edén. Ellos lo tenían, se la sabían, la tenían bien clara. Entonces, aquí el texto queda claro de que cuando José ve a su esposa embarazada y sabiendo de que él no la había tocado, él se deprime. Es lo que tira, lo que nos está diciendo el texto. Y se suelta y empieza a renegar y todo, ¿verdad? Eh, entonces, este texto nos está ya empezando a dejar claro lo que sí realmente sucedió y lo que no nos deja lo que no nos muestra el documento bíblico, ¿verdad? Sí, interesante tener este protoevangelio de Santiago para complementar la investigación que nos está compartiendo William, porque aquí se comienzan a unir piezas de otros documentos. Fíjese que William está haciendo algo interesante, que siempre ha sido la propuesta de Descubriendo, en el sentido de que nosotros para encontrar respuestas a muchas de las dudas que tenemos allí en la historia bíblica, o de lo que bíblicamente se ha contado, pues no es suficiente con el mismo o con solo el documento bíblico. De hecho, en estos días, William, quiero contarte que hay personas que intentan demostrar simplemente o llegar a la conclusión de que Jehová no es el mismo Padre de Jesús, ¿verdad? En el sentido de que Jesús se refería a otro Padre, solo leyendo algunos versículos. Solo Uh leyendo -huh. unos versículos o con un versículo o dos no es suficiente. Incluso leyendo toda la Biblia no es suficiente, aunque podríamos acercarnos bastante. Pero al tocar otros documentos, pueden ser apócrifos, investigaciones independientes, esto nos puede ampliar la visión y comprender lo que hay entre letras, que es lo que habitualmente no ocurre entre las denominaciones religiosas cuando se le invita al creyente, al feligrés, que simplemente pues se debe inclinar hacia el documento bíblico porque es lo único sagrado que puede encontrar. Así es, así es. Y bueno, y entonces, como vemos aquí, ya a José soltó lo que tenía por dentro y soltó el secreto que hoy muchos todavía ni siquiera conocen, ¿verdad? De que allá en Edén ocurrió algo mucho más complicado de que comerse una fruta de un árbol prohibido, ¿verdad? Ese cuento, la verdad, todavía, mira, yo pienso de que en este tiempo, siglo XXI, ¿verdad? Ya debemos dejar de esa mentalidad infantil, la debemos de dejar a un lado, ¿verdad? Porque ya el tiempo de nuestra infancia se está acabando y es el momento de empezar a buscar y empezar a madurar nuestra mente, en madurar como personas y, y ya dejar de creer en estas fábulas, realmente, dejar de creer en estas fábulas. Eh, Mira, cuando tú lees esto, tú entiendes mejor ya lo que dice el Génesis 4.1, ¿verdad? Cuando Eva misma expresa de que ella ha adquirido un varón por parte de Elohim, no lo recibió por parte de Adán. Ella misma está diciendo de que fue de parte de Elohim. Ahora bien, como lo mencionamos, yo lo mencioné en un video que hice anteriormente y que si ustedes algún día quieren, lo hacemos aquí el programa. El verdadero origen e identidad de Caín. Estos, estos muchachos que ella tuvo no eran totalmente humanos. ¿Por qué? Porque eran hijos de un Elohim. Ya sabemos lo que es un Elohim. La palabra Elohim significa poderosos, gobernantes, Un y ser que no caído son de de las este mundo. estrellas, un extraterrestre, por decirlo Un así. extraterrestre, Correcto. así, literal y al grano. Entonces, ellos no eran totalmente humanos. La Biblia en hebreo dice de que eran unos Ish. Ish es una palabra hebrea que significa individuo masculino. Y en muchas ocasiones se toca cuando se habla solamente de ángeles o cuando se habla de los mismos Elohim. Pero nunca se utiliza para seres humanos porque la palabra varón o hombre, bueno, en este caso hombre es Adán,
pero la palabra para usar, que se usa en el texto bíblico para varones humanos, es la palabra zacar, ¿verdad? Que significa que se refiere a varones, ya sea de hombres o de animales. Pero cada vez que se refiere a un ish, pues a un ángel, o sea, un malak o a un Elohim. Y en este caso, cuando se lee el texto bíblico en hebreo, dice de que ella tuvo, cuando dijo, he adquirido un varón, y la palabra varón es ish, un individuo, un ser existente, o sea, no es humano, ¿verdad? Y esto lo podemos comprobar también. Hay un libro que se llama El Targum de Jonatán, o el Targum Jonatán, también se le conoce como el Targum palestino. Vamos ahí al capítulo 4. Vamos a verlo acá. Página, ¿sí? Ya está en pantalla. Léelo. Bueno, dice el capítulo 4, que pues originalmente está en hebreo, ¿no? Y después traducido. Correcto. Y Adán conocía a Java, su esposa, que había deseado al ángel, y ella concibió y desnudó a Caín. Y ella dijo, he adquirido un hombre, el ángel del Señor. Y agregó a su esposo Adán en su gemelo, incluso a Jabel. Y Jabel era un pastor del rebaño, pero Caín era un hombre que trabajaba la tierra. Pero fíjate aquí, en este texto del Targum Jonatán, mira lo que dice. Dice, he adquirido un hombre. Hay una coma y después dice, el ángel del Señor. O sea, te está diciendo de que este niño no es humano, es un ángel, o un malak, o un ish. Es decir, un descendiente de la... Un híbrido. Un híbrido o sea, algo que surge de la mezcla. Exacto, de estos bichos caídos con humanos. Exactamente. Mira, esta palabra hombre, el diccionario Klein la traduce del arameo y significa guerrero o héroe. ¿A qué te recuerda esa frase? Cuando en el Génesis capítulo 6, versículo 3, los hijos de Dios tienen relaciones con las mujeres y dice de que estos eran los héroes, los hijos que tuvieron eran los héroes de antaño, ¿ah? Sí, también le puede decir los héroes o los gigantes de antaño. O los gigantes, exactamente. Correcto. Este texto es un poco más explícito porque cuando ella dice de que ha adquirido un hombre, dice que después de la coma, ahí te está dejando más claro de que este no es un varón común, no es un varón humano. Dice que es el ángel del Señor, o lo que es lo mismo, es un Elohim. De cierta manera es algo muy, o sea, es muy parecido, igual a lo que precisamente denuncia el libro secreto de Juan cuando se refiere a Caín y Abel, ¿no? Correcto. Ese sería un buen tema para otro programa, porque ahí vamos a saber realmente en quién se convierte este personaje, ¿verdad? Este personaje de Caín, en quién pudo haberse convertido a través de la historia del mismo pueblo judío, porque él es un Ish, y al ser un Ish, según Enrico Baccarini, él es el escritor de, entre tantos libros, uno de los últimos libros que escribió se llama La caída de los dioses, y en este libro él expresa, él comparte de que estos seres que vinieron, ellos al tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, ellos compartían su patrimonio genético, y como ellos vivían su vida era bastante larga, dice que aproximadamente entre 35.000 a 40.000 años tienen de vida, pero también mueren. Entonces, al compartir el patrimonio genético con los humanos, o sea, con estos hijos, estos también tienen una larga vida. Y cuando tú te pones a escudriñar y a buscar la genealogía de Caín, te vas a dar cuenta de que tuvo familia, pero nunca se menciona su muerte, como se menciona la muerte de todo el mundo en la Biblia, ¿va? En él no se menciona de que haya muerto. Sí, comienzan a tener unas condiciones diferentes, pues un tanto diferentes a las humanas, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. Sigamos adelante, que esto está bastante interesante y sé que los oyentes y televidentes Descubriendo están anotando y sacando
reflexiones y conclusiones. Bueno, esperemos al final qué nos tiene preparado William. Mira, todos hemos leído el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Dice que, bueno, léelo tú, léelo tú. Este dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. El mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Así mismo. Mira, cuando leemos este texto, le cobramos, o sea, cobra más sentido lo de el nacimiento de dos especies en el planeta, ¿verdad? O el surgimiento de dos especies. Ya sabemos de que ya existía la especie humana y que esta fue, un grupo de ellas fue manipulada genéticamente. Ahora, al tener relaciones sexuales, una mujer de las humanas con un Elohim, hay una nueva especie. Y este versículo es cuando cobra sentido, porque hay un personaje que le dicta esto a la supuesta serpiente, o sea, a este Elohim como un castigo. Le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? O sea, y la humanidad. Entre tu simiente, o sea, ese hijo y toda la descendencia que va a tener, que es Caín, y la simiente de la mujer. O sea, está hablando de dos especies, dos razas habitando o cohabitando juntas en el planeta Tierra, ¿verdad? Es ahí donde toma más sentido esto. Y podemos notar de que realmente hay una casta de poder en el mundo que gobierna sobre la humanidad. Y esta casta, todos sabemos de que no es humana, no en su totalidad, ¿verdad? Total. Aquí tenemos entonces la prueba de que una simiente de la serpiente o de esa organización que a través de sus caídos tenía todo digamos, un conglomerado acá, ¿no? Y luego aparece pues la simiente de la mujer como la humanidad conocida o lo que comienza a darse como humanidad. Correcto, correcto. Ahora, cuando anteriormente yo te decía de que esto era un secreto a voces, ellos lo sabían, ellos lo saben, ¿verdad? Y lo tienen registrado en sus... Cuando te refieres a ellos, ¿te refieres a los judíos? A los judíos, ok. ¿Verdad? Porque como estamos hablando de la Biblia, que es un texto que es de ellos, que fue adoptado por el cristianismo, pero realmente no le pertenece al cristianismo, le pertenece a ellos. Entonces, nosotros ignorantes, ¿verdad? A todo esto, hemos caído en la trampa del engaño, y por eso permanecemos hasta el día de hoy en ese sueño profundo, que es en el que nos quieren tener, porque con estas historias fantásticas que nos ponen y de niños que nos ponen, el ser humano todavía sigue dormido. Pero ellos en sus libros sagrados, como el Talmud, ellos lo saben y lo han puesto ahí, lo han expresado. Busquemos en la página 6, ¿sí? No, 7. Ahí está el Sabat 146. El Sabat 146. Léelo. Del Talmud judío. Dice así: para cuando la serpiente se encontró con Eva y le inyectó la lujuria dentro de ella. O sea, no es que nosotros estemos blasfemando ni estemos yendo en contra del documento sagrado, ¿verdad? Como dicen por ahí. Es que está escrito así, ¿verdad? Dice de que para cuando la serpiente se encontró con Eva, le inyectó la lujuria dentro. No está hablando de que fue en la mente, no, fue dentro de ella, ¿verdad? Lo mismo también lo dice el Chevamot 103. Y bueno, yo te puse aquí está el Yevamot 103b del Talmud judío, que dice: cuando la serpiente copuló con Eva, él la infundió con la lujuria. Correcto, ¿verdad? O sea, dentro de sus libros está. No es un secreto, para ellos no es un secreto, ¿verdad? Claro, para el cristianismo, la interpretación habitual acá en Occidente, no, ¿verdad? No es tan explícito para nosotros. No, nosotros seguimos creyendo de que fue por una fruta.
Una manzana. Porque hasta eso ya se inventaron, una manzana. Y porque incluso en el mismo documento bíblico no aparece que fue una manzana, ¿no? Solamente No, fruto. un fruto, un fruto. Pero, pero realmente no. Nos metieron tremendo golazo y no nos dimos cuenta. Y todavía hay mucha gente que no se quiere dar cuenta porque sigue insistiendo de que no, es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no, hay mucho más, hay mucho, y es algo que define nuestra identidad, define nuestro origen, define hasta nuestro destino lo define, y nos los han ocultado. Perfecto. Fíjense que aquí está saliendo, amigos oyentes, unos documentos muy interesantes que usted tiene que investigar. Nos estamos refiriendo al Talmud judío, exactamente, por ejemplo, el primero, Sabbat 146a, de ese conglomerado de enseñanzas judías que solamente tienen acceso ellos, ¿verdad? En sus religiones, en sus sinagogas. Y la otra es Yevamot 103b del Talmud judío. Preguntarán los televidentes y oyentes, William, ¿cómo hace uno para tener estos documentos? ¿Cómo hiciste tú? Bueno, buscar, buscar, porque cuando encuentras uno, empiezas a buscar eh, a través de palabras claves, ¿va? Y Claro, ahí te van apareciendo las referencias. en esta herramienta de la internet es mucho más fácil encontrar aquello que en el pasado pues solamente era parte o tenían como tesoro algunas organizaciones religiosas, sectas o doctrinas. Exacto, mira, Neil, actualmente quien no, quien quiera mantenerse engañado es porque realmente quiere, Es decir, porque las herramientas están, hoy la ignorancia es una elección. exactamente, porque las herramientas están a la orden, ¿verdad? Todo el mundo tiene un teléfono, todos tenemos, o casi todos podemos tener un acceso a una computadora. Y nada más que es de buscar, es el deseo de querer buscar y aprender y descubrir, como se llama el programa, Claro, descubriendo. y eso estamos haciendo hoy descubriendo. Fíjese que nosotros acá, William lo sabe, hemos tocado el tema del Génesis, hemos tocado el tema del Edén, hemos tocado el tema del fruto prohibido, bueno, en fin, todos esos aspectos cruciales dentro de la narración del origen de la humanidad. Y ha quedado al descubierto más de un conocimiento allí. Pero fíjese que ahora nuestro compañero William está profundizando con otros documentos que nos hacen, digamos, ampliar y corroborar lo que ya hemos venido trabajando poco a poco acá en el programa Descubriendo. Por eso la invitación a William termina siendo obligatoria. Siempre le hemos dicho, cualquier investigación que vayas desarrollando y la tengas ya lista, pues no dudes en decirnos para abrir el espacio. Y creo que no nos hemos equivocado en esta oportunidad, dirán los televidentes oyentes de Descubriendo. Sí, no, a veces bueno, yo te comentaba los otros días, cuando estábamos platicando, que a veces por falta de tiempo no me meto a este rollo de estar buscando, porque es verdad que el trabajo me absorbe y cuando llego a la casa, los niños y todo esto, pero realmente es algo que es apasionante. Cuando tú te metes al rollo de querer buscar, es apasionante y cada vez que buscas, vas encontrando y encontrando más. Es cuando recuerdas esa frase que Jesús, el Cristo, dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que busca, encuentra. Entonces, es eso lo que sucede, que a medida de que uno va buscando, vas encontrando, Bien, vas encontrando. hasta aquí que tenemos, hasta aquí que hemos descubierto. Mira, hasta aquí hemos descubierto de Exacto, que, vamos a hacer porque los oyentes deben estar ahí tomando datos, tomando información, sacando conclusiones, pero hasta este momento, ¿qué tenemos? bueno, mira, creo que hasta este momento hemos descubierto de que nuestro origen y los problemas que como humanidad estamos viviendo en este momento no provienen por haber comido de una fruta, Correcto. ¿verdad? Que ya debemos dejar eso a un lado. Proviene de una una violación al ser humano o a la humanidad. Ya sea que nos como les decía al principio, agarraron a un grupito de varones y los manipularon genéticamente, también hubo una violación
hacia una, Hacia, a un- sí, en especial hacia una parte de la raza humana. a una parte de la raza humana para poder ellos implementar, como siempre ustedes dicen, su nuevo orden mundial. Pero ¿cómo iban a implementar su nuevo orden mundial? Utilizando a individuos que se vean como nosotros. Es decir, inyectando a través de la copulación, de la lujuria, su herencia negativa para que sea replicada en futuras generaciones en el planeta Tierra a través de esas generaciones, ¿no? Exactamente. Porque Y te, en esta que tú colocas acá, voy a compartirla aquí, porque es muy diciente, la de Yavamot 103b. Dice, cuando la llevamos, serpiente copuló con Eva, él la infundió con la lujuria. Aquí hay la uh, implementación a través de la sexualidad, el daño que se le produjo a esta humanidad o parte de ella cuando se le inyectó esto que estos ángeles caídos portaban desde su rebelión. Y así garantizaban, por supuesto, que ese orden contrario a la vida y contrario a los principios originales se replicara como humanidad. Y digo yo, William, que hasta el sol de hoy seguimos replicando eso instaurado e implementado desde el Edén. exactamente. Como te digo, como dije al principio, el Edén fue el laboratorio para crear todo este ambiente y que hoy seamos lo que somos, Claro, nos entonces hayamos convertido en lo que somos. eso también da explicación de que toda esa tergiversación no corresponde a lo que nosotros preexistentemente somos como raza humana, sino que es el resultado de esa manipulación y o violación que sufrió la humanidad. Correcto, Muy bien. correcto. Qué tenemos más acá? Bueno, ¿te acuerdas? Bueno, para desarrollar un poquito más esto, ¿te acuerdas que hace poquito tú y yo hablábamos y yo te decía de que, porque yo creo que muchos oyentes como yo se deben estar preguntando, pero bueno, si estos individuos no eran totalmente humanos, muchas de las culturas antiguas los representan como reptiles, ¿cómo era posible de que se diera esa, Ese cruce. ese cruce? Ajá, ¿Verdad? sí. Y yo te comentaba así, ¿verdad? Tú sabes. Yo te decía, yo no sé si realmente eran reptiles o posiblemente eran humanos y que la representación de reptil sea por la forma de actuar, que son de sangre fría, son, no sé, Sí, te entiendo. Y calculadores, todo esto, ¿verdad? claro, claro. Fíjate, O a menos lo que te explicaba ese día. pero es que ahí hay algo importante que debemos recordar. Ajá. Si nosotros vamos a Romanos 7, si no estoy mal, allí se habla de cómo unas razas, producto de la rebelión, es decir, de la violación de principios originales en la creación en una cuarta humanidad llamada tercer reino llamado Sofía, Uh-huh. degeneraron sus cuerpos. Entonces, cuando uno ve los hijos de la rebelión o las razas de la rebelión, su modelo originario antes de la rebelión es el humano. De Uh-huh. tal manera que en la degeneración lo que se produce es que los cuerpos se distorsionan. Pero está el mismo principio, por decirlo así, pero ya en otras formas de degeneración, en este caso, pues de reptiles. Ahora, uno siempre se imagina, William, el reptil como la iguana, la iguana, así. eh, y ahí es donde nosotros todavía estamos como tratando de comprender eso, que es el cuestionamiento que tú te estás haciendo. Pero lo Uh-huh. que sí es cierto es que esa compatibilidad entre esos cuerpos degenerados en relación sexual con la humanidad o con las hembras, lo que estamos entendiendo es que pudo ser posible. Exactamente, porque podríamos pensar, no, podría haber sido a través de una inseminación artificial, porque la tecnología súper avanzada la tenían. Sí, claro. Pero es que los textos son explícitos cuando dicen de que ellos O sea, las deseaban sí, a ellas cuando las veían. parecía el Entonces, deseo que va ligado a la lujuria que denuncia el Talmud, ¿no? exactamente, y Correcto. dice de que copuló, o sea, no fue otra cosa, dice que copuló No, y con ella. cuando escuchamos el tema de la lujuria es una práctica sexual que está alejada del principio de amor entre él y ella, ¿no?
y la sanidad que eso genera, sino que ya es una distorsión de deseo y de todo aquello que lastimosamente pues la humanidad aún sigue replicando. Pero son Ujú. modelos o prácticas distorsionadas de la sexualidad desde esa caída. Así es. Y que fue lo que hizo que allá en Sofía sucediera lo que sucedió. Fue a través de Cor- lo mismo. Y correcto, se eso es replica aquí ahora. correcto. Entonces lo que pasó en Sofía, que fue lo que generó la distorsión desde el primer logosol o la práctica sexual, podríamos meterle ese término con lujuria, lo transmiten o lo traen al planeta Tierra, ya luego cuando la humanidad estaba establecida aquí, pero para tomar algunas de ellas, como dice el Génesis 6 y todo lo que nos has mostrado, e instaurar e imprimir ese vaho para que sucediese lo mismo que sucedió ya en el pasado en Sofía. Así mismo. Una réplica total. Es lo que estamos viendo en la actualidad. Ok. Pero bueno, continuemos, ¿verdad? Porque yo me imagino de Correcto. que los oyentes todavía quieren seguir escuchando más, Ahí ¿verdad? estamos masticando lo que estamos aprendiendo. Ahora sí, sigamos. Ok. Hay un texto que se encuentra, y mira que realmente si leemos el documento bíblico nos quedamos cortos de información. Esto que vamos a leer ahora se encuentra en el Evangelio de la Cena Secreta. Yo nunca había escuchado eso, papá. Y yo Pero mira, tampoco. ahí está, ahí El está. Evangelio de la Cena Eh, Secreta. ¿Y esto de qué se trata, William? bueno, léetelo, léetelo. Dice, Ahí te puse un texto sacado del libro. correcto, dice lo siguiente, mandó a vivir en la caña. De esta manera el diablo ocultó su mal por lo que ellos no conocerían su engaño. Sin embargo, el diablo se metió en el cuerpo de la serpiente maligna y sedujo al ángel, quien tenía la forma de una mujer, y extendió sobre su cabeza el poderoso deseo del pecado, y sació a Eva con su deseo corporal, mientras él atendió a la cola de la serpiente, sugiere el pene o al pene. Esa Ujú. es la razón por la que los seres son llamados los hijos del diablo y niños de la serpiente, porque ellos sirven a la voluntad del diablo, que es su madre, y le servirán Que hasta, es su padre. que es su padre, perdón, y le servirán hasta la consumación de este siglo. El Evangelio de la Cena Secreta. Mira, aquí, solo con este pequeño texto, se pueden sacar muchas cosas. Aquí está para exprimir, ¿verdad? Porque dice de que, entre otras cosas, dice, esta es la razón por la que los seres son llamados los hijos del diablo. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles seres? Ah, la descendencia de esta línea sanguínea, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdas cuando Jesús el Cristo le dice a los judíos en Juan 8:40? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Correcto, ahí está, ahí está. ¿A quiénes se estaba dirigiendo? No era la humanidad, A los judíos. se estaba dirigiendo a ellos. Y mira lo que dice este texto, dice, esa es la razón por la que los seres son llamados los hijos del diablo y niños de la serpiente, porque ellos sirven a la voluntad del diablo, que es Su su padre. padre. ¿Verdad? ¿Viste? Como de esto podemos, se extrae, bueno, es que Enlazar, ¿no? tiene, Enlazar conocimientos. se enlaza el conocimiento Claro. con lo que dijo Jesús allá en Juan. El Evangelio de la Cena Secreta. Pues me sorprendes con este documento, nunca lo había escuchado. No, yo tampoco. Pero debe estar bueno, ¿eh? Yo agarré este fragmento, ¿verdad? Correcto, sigamos. Ok. Vamos a leer otro que se encuentra también en el Targum palestino o Targum Jonatán, en el Génesis capítulo 5. Correcto. Vamos a leerlo. Este dice lo siguiente. Este es el libro de la genealogía del hombre. En el día en que el Señor creó al hombre a semejanza del Señor, Él lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo en el nombre de su palabra. Y Él llamó a su nombre, hombre en el día que fueron creados. Y Adán vivió 130 años y engendró a Set, que tenía la semejanza de su imagen y de su semejanza, porque antes
había nacido Jabá Caín, que no era como él, y Abel, que asesinado por su hermano, y Caín fue expulsado, tampoco su semilla está genealogizada en el libro de la genealogía de Adán, pero después nació uno como él y llamó a su nombre Set. Es lo que plantea este Targum de Jonathan en Génesis 5. Exacto. Dice de que aquí se vuelve una comprobación más de que Caín no era realmente un hijo de Adán. No era hijo de él, porque dice de que no se parecía. Es decir, no era como él. No era un ser como los humanos, sino que era el resultado de la mezcla de un caído con un humano o con una humana. Exactamente. Y era completamente un niche que más adelante en otro programa podríamos ir ampliando más esa información. Esto es lo que, por ejemplo, en la mitología griega, por ejemplo, se hablan de los famosos semidioses. Correcto. Se les menciona así, ¿no? Correcto. Fíjate que yo hace poco mientras iba para el trabajo, yo iba escuchando un audio de un canal que tiene cosas muy interesantes, ¿verdad? Y en este canal él hablaba de que Caín pudo haber sido el rey Sargón en su momento, un rey que habitó en tierras de Babilonia, antes de Babilonia, ¿verdad? Y en la investigación que yo tengo, que podríamos hacer más adelante, el programa, pudo haberse convertido en alguien mucho más, ¿cómo decirte? O sea, que cuando revelemos la información podría sacar chispa. Bueno, pero ya tenemos ahí otro tema para una futura investigación o para un futuro descubriendo. Recuerden que aquí estamos descubriendo. Ahora, cabe recordar que la investigación que está proponiendo nuestro compañero William debe ser pasada por el filtro de su propia inteligencia y esto sucede a partir de la comprobación. Por eso, la colocación de los documentos de donde él saca la información son claves porque ya allí nos da a nosotros una base para continuar si nos resonó y queremos ampliarlo. Y eso es muy importante. Correcto. Mira, traigo otro texto que se encuentra en el Kebra Nagast. Kebra Nagast, aquí está en pantalla. Ok, léetelo. Este dice, Kebra Nagast. En ese momento doloroso que Caín nació, y cuando Adán vio el rostro de Caín, que fue de mal carácter, u hosco, y su mal aspecto, que fue triste. ¡Wow! Esto es una relación impresionante. Ya hablando del aspecto del personaje, ¿no? Dime tú. Interesante. En ese momento doloroso que Caín nació, y cuando Adán vio el rostro de Caín, que fue de mal carácter, y dice entre paréntesis, u hosco, y su mal aspecto, que fue triste. Imagínense la apariencia física, amigos oyentes, de estos descendientes de los caídos con los humanos. Esto se podría, alguna vez entrevistamos a un amigo investigador y él lo hablaba, de precisamente que el Adán Catmón vendría siendo el personaje que nace después de la relación, como lo estamos hablando en este programa, de esos ángeles caídos, de carácter negativo, por supuesto, Elohim, y como lo refiere William, con las hijas de los hombres. Entonces, cuando hablamos del Adán Catmón, es como si estuviésemos hablando de los hijos de esa lujuria en Adán como raza humana. Y posiblemente se vean como nosotros. Bueno, es más, hoy los miramos y se ven igual que nosotros. La descendencia, esta línea sanguínea que hoy gobierna, ¿verdad? En las esferas de poder, ya sea como en la esfera política, en la esfera económica, en todas las esferas, ellos están ahí, siempre están ahí, ¿verdad? Y se miran como nosotros, pero no son como nosotros. Pero no son de nosotros. No son de nosotros, exactamente. Ahí también puede caber aquel discurso o aquella parte de la enseñanza de Jesús, el Cristo, cuando él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
Si de Dios fueses, si de Dios fuese, ustedes comprenderían, ¿no? Pero Exacto. al no ser de la misma genética, ojo con eso, al no ser de la misma genética, como lo está explicando William, pues ese código de reconocimiento de la sabiduría entregada por el Cristo en su momento, pues no estaba en su disco duro, ¿no? En su disco duro Exacto. genético. Sí, eso se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis? No, la pregunta es, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él les dice, porque no podéis escuchar mi palabra, que no les podía entrar. Y al final, en el verso 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está ¿Verdad? claro. Es decir, que cuando Jesús hace esta denuncia, está refiriéndose no a una afirmación en sentido figurado, No, no, sino no. en algo real, explícito, que surgió de la manipulación y del cruce genético de ser extraterrenos con la raza humana. No, exacto. Y Neil también recuerda cuando Jesús entraba en el templo y les dijo, eh, raza de víboras. ¿Qué cosa es una víbora? Exacto, un reptil, Un reptil. claro. Entonces él se los tiraba en cara, ¿verdad? Raza de víboras, serpientes, ¿verdad? Se los decía en la cara. Lo que pasa es que mmm, nosotros no nos dábamos cuenta. Claro, porque primero, por ejemplo, esos análisis no podrían hacerse si arrancamos de la base de que somos los únicos en el universo, por ejemplo. Uh De ahí para adelante, pues cualquier análisis que podamos hacer cercano a lo que estás planteando, pues sería casi que imposible, ¿no? -huh. No, es que es entendible, es bien difícil, es bien difícil. Lo que ustedes hablaban una vez en los primeros programas que hicieron, recuerdo, bueno, yo no, todavía no era partícipe de esa época porque fue en el 2011, pero cuando ustedes hicieron el programa de Adán, la manipulación genética, algo de esto, ustedes lo decían, el hombre todavía sigue en ese sueño profundo y es difícil, créeme, es bien difícil salir de él. Claro, No porque importa si está metido en religión, en filosofía o en la misma ciencia. Son programas para adormecer al hombre y, como dice el libro secreto de Juan, para poner lenta sus mentes. claro, es un programa de creencia y adoración que no permite el desarrollo intelectivo y espiritual de la raza humana. Uh -huh. Y a pesar de que ha llegado al planeta Tierra el conocimiento que denuncia el engaño y que propone la verdad, es tan fuerte el trabajo que se ha hecho que nos negamos a eso, como por ejemplo el mismo documento bíblico menciona en uno de sus apartes de que aún en este tiempo leyendo el antiguo pacto tenemos el mismo velo no descubierto, que Que solo es por el Cristo. solo cuando dejemos que el Cristo se forme en nosotros será quitado. Exactamente, ahí está la condición que tiene que surgir para que nosotros podamos ver pues lo evidente, lo que en lógica y razón e inteligencia es muy evidente, ¿verdad? Así mismo, casualmente hoy mientras estaba trabajando platicaba con un compañero y yo le estaba tratando de explicar más o menos cómo es esto mismo que estamos platicando hoy. Y, y entonces me dice, no, pero es que la palabra de Dios dice tal cosa. Dígole, no, sí, es cierto, lo dice, pero si fueron capaces de decir de que, que Abraham, al hijo que iba a sacrificar, era a Isaac, que no era cierto, porque el hijo que iba a sacrificar era Ismael, ¿cómo no son capaces también de cambiar la historia aquí y modificarla? Eso es un programa de manipulación y de adormecimiento, pero no se dan cuenta, no hay forma. Y bueno, todo tiene su tiempo. Ustedes me han enseñado algo y es que el despertar está garantizado para todos, solo que a su tiempo. Solo que cada uno a su debido momento, a su debido tiempo. Claro que está ocurriendo algo que entregará herramientas para que aquel que está en un estado inicial de búsqueda pueda ser impulsado hacia otro estado. Programas como este, por ejemplo, alguien con alguna pequeña duda en algún aspecto del tema espiritual o religioso y por esa ley de causalidad se encuentra este video, pues puede servirle de impulso para que suba a un estado mayor
de búsqueda, de comprensión, de interpretación y se dispare, ¿no? Y cuando ese se Sí, dispare, bueno, que salga de eso y comience a ver las cosas de otra manera. sí. Tenemos aquí el Una Evangelio. palabra puede cambiarlo todo. Total, total. Eh, Total. ahí nos muestras otro que es el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Felipe, el versículo 41 y 42. Correcto, léetelo. Vamos con ese para ver qué aprendemos de él. Si Adán fue creado, estarás de acuerdo en que sus hijos son obras nobles. Si él no hubiera sido creado, sino engendrado, estaría también de acuerdo en que su posteridad es noble. Ahora bien, él fue creado y engendrado a su vez. No, ¿Qué? y engendró. Y engendró, perdón. Vamos a repetir. Ahora bien, él fue creado y engendró a su vez. ¿Qué nobleza supone esto? Primero hubo adulterio y luego vino el asesino engendrado de adulterio, pues era el hijo de la serpiente. Por ello vino a ser homicida como su padre y mató a su hermano. Ahora bien, toda relación sexual entre seres no semejantes entre sí es adulterio. Repito, toda relación sexual entre seres no semejantes entre sí es adulterio. Tremenda definición esa, ¿no? Ujú. Por eso lo dejé de último, porque este sí está bueno. Es candela. Sí, y lo sabía un discípulo, Felipe. el que no creía nada. No, No, Tomás era el que no ese era creía. Tomás, sí. Felipe, Felipe. ¿verdad? Ese era el que siempre Eh, preguntó que le mostrara a al Dios para él Padre. seguirle, sí. Ujú. Pero viste lo que dice el versículo 42. Primero hubo adulterio y luego vino el asesino engendrado, ¿verdad? Pues era el hijo de la serpiente. Yo creo que más claro, No canta el ni el gallo. agua. Yo creo que más claro, ni el agua, Sí, ahí está ¿verdad? contundente. Vamos a colocarlo otra vez en pantalla para que tomen captura, porque a veces los televidentes toman la captura para tener allí la información y almacenarla en su celular o en su dispositivo móvil para luego estudiarla. Recuerden que es importante recurrir a la herramienta, al versículo, al evangelio para ampliar la información, William. Así es. Eh, yo creo que lo único que nos queda como buscadores, como oyentes, es seguir buscando. Y créeme que cuando tú buscas, amplías la información, vas a encontrar muchísimas cosas más, muchísimas cosas más. Sucedió conmigo, ¿verdad? Yo soy un ejemplo de eso, que cuando escuché los programas de ustedes por primera vez, al principio, como te digo, tenía mi dudita y dije, yo voy a averiguar, nunca me quedé con no me quedé con la duda y cuando empecé a averiguar, caramba, lo que encontré fue eh, espeluznante, espeluznante. Y desde ahí en adelante, por eso me he puesto a buscar, y el que busca encuentra. Y encuentra bastante. Sí, Y lo que estamos viendo en William es algo que pues nosotros siempre hemos querido motivar, pues más allá de que nuestras investigaciones se conviertan en una creencia o en un nuevo dogma, no, lo que buscamos es que incentivar la búsqueda, generar un pensamiento de que se puede encontrar algo, salir a buscarlo, y fíjese que hoy William ha traído documentos que nosotros, yo personalmente, ni conocía. Entonces, eso indica que en el proceso del despertar es un proceso de compartir. Hoy William nos ha compartido a nosotros y a todos su investigación, que corrobora, que amplía, que entrega más detalles de lo que en investigación inicial ya sabemos, pero el cómo, el dónde, cómo se dice mejor, cómo se explica mejor, para sustentar o llegar a lo que nosotros siempre proponemos aquí en Descubriendo, es llegar a la certeza en esa búsqueda de la de la verdad. verdad. Bueno, mi hermano, realmente estamos muy agradecidos con tu participación hoy en Descubriendo Gracias, mi y hermano. queda abierta pues la parte de la investigación que nos propones continuar en otra oportunidad. Correcto. La otra investigación se va a llamar, o se llama El origen y la verdadera identidad de Caín. Es Bueno, para continuar con, es la continuación de esta. vea, está súper bueno.
Ya saben que si quieren estas investigaciones, escríbanos, sugiérannos temas. Nosotros ahí de a poco, en lo que vayamos descubriendo, pues compartimos lo que entendemos, compartimos lo que descubramos, para que en conjunto sigamos caminando este camino de la búsqueda. William, muchas gracias. ¿Qué tenemos en Despierta? Este es el tiempo, que la gente siempre está muy atenta. Hace poco hicimos un programa en el que recomendábamos el audiolibro de las crónicas de Acacor. Correcto, sí, mira, ahorita en Despierta este es el tiempo, estamos poniendo los programas de ustedes, ¿verdad? De Descubriendo aquellos programas de audio antiguos, que solo eran de radio, los estamos editando y los estamos poniendo todos los lunes a las 6:30 de la tarde. Y sí, subí unos audiolibros, aunque ya sabes cómo se pone YouTube de histérico, y me bloqueó el canal por 2 semanas, ¿verdad? Por derechos de autor. Y no me tocaron, por suerte, no mencionaron nada sobre las crónicas de Acacor, un libro muy interesante que es muy recomendado. Y nada, también estamos con el canal El Túnel. Ahí estoy subiendo mis propias investigaciones. Y esta era la que iba a subir en estos días. Bueno, pero no hay problema. Hay que subirla para que los oyentes pues puedan tenerlo allí más amplio. O sea, siempre que nosotros compartimos una investigación una y otra vez, nunca será igual. Eso sí tenemos la experiencia de que hoy se puede compartir, pero cuando la comparto en otra oportunidad, ya tiene un agregado, tiene una comprensión distinta. Eso mismo que hace un tiempo pues ya había compartido. Y lo otro es que cuando escuchamos, esto que acabo de decir es cuando compartimos, pero cuando escuchamos una información por primera vez y después de un tiempo la volvemos a escuchar, se refuerza y se entienden otras cosas, como cuando uno ve una película que le pareció muy buena, pero cuando la vuelve a ver, ve escenas y diálogos que no escuchó ni que vio. Entonces, porque el aprendizaje es a partir de la repetición. William, nos vamos. Hermano, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Descubriendo. Y ahí está la puerta abierta del programa para que expongas tus investigaciones, que sabemos que a pesar de tu trabajo, siempre tienes esa inquietud de profundizar y compartir lo que encuentras. Sigue adelante en este proceso, porque así tú vas creciendo y sobre todo también nosotros nos alimentamos de esa investigación. Así es. Y recordemos que las palabras que dijo el Cristo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo la vas a conocer? Buscando. Muchas gracias a William, muchas gracias a todos ustedes. Recordarles la invitación todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, aquí en Descubriendo, nuestros diferidos los martes en RCPC, la Radio Cultural Planeta Conciencia, a las 9 de la noche, si así prefieren escucharlo. Nos vamos. Saludamos a nuestros compañeros Salín y Juan Manuel, que en la próxima volverán a estar con nosotros. Descubriendo, con la certeza, en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.